Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Qué bien queda ponerse un lacito, el correspondiente al día en el que se recuerda a los enfermos o damnificados por alguna patología o desgracia. Brotan los mensajes de apoyo y nuestra compasión por esas personas que tienen la valentía de enfrentarse al reto tan injusto que les ha tocado en suerte. Pero llega la rutina, olvidamos el compromiso, cambiamos de lacito de color y a otra cosa. Y la cultura recula también, como demuestra con lo ocurrido en el estreno de la película Ganar al viento, de Dauphin Julien, que narra la historia de 5 niños diagnosticados con patologías graves que afrontan con enorme dignidad y fortaleza su día a día. Paso a paso podemos subir el Everest con nuestros tacones, es el lema de la directora, que ha soportado el desprecio de las distribuidoras que tan solo han proyectado en 3 cines de Madrid su película. Y eso que las entradas contribuían a la causa. Ante su indignación, la respuesta fue que los niños enfermos no venden, y menos a la sombra de la competencia de un tal Grey. Más larga aún es la sombra de la hipocresía. Y ahora, que suene el violín de Macarena Martínez. Macarena Martínez es una violinista sevillana que compagina su profesión de solista y recitalista con la de profesora de violín. Empezó a estudiar a los 8 años en el conservatorio y después amplió sus estudios internacionalmente. El virtuosismo lo heredó de su abuelo materno. La música es su gran medicina. Dice que a veces se prescribe la pasión de Tchaikovsky y otras la frescura de Mozart, dependiendo del momento. Macarena ha pisado algunos de los escenarios más importantes de Europa con su violín italiano del siglo XVIII, un Vincenzo Panormo, y ha recibido excelentes críticas. Artista versátil, con un gran talento y sensibilidad, sonido de amplia belleza, redondos armónicos y una soberana elegancia. Junto al pianista Juan Escalera, el dúo sevillano ha publicado un doble CD que aborda las obras completas para violín y piano del mejor compositor de cámara del país, el también sevillano Joaquín Turina. Mañana jueves hace su debut como solista en el Teatro de la Maestranza Macarena Martínez, y teatro que conoce, pero mañana estará como solista. ¿Rezas para tener éxito? Bueno, porque no siempre, toda ayuda es poca, ¿no? Siempre hay que encomendarse a toda la ayuda posible, claro. ¿Cómo afrontas el concierto de mañana? Pues con serenidad, porque si no, no es posible, ¿no? Abordar las piezas y poderse concentrar en un escenario, ¿no? Y poder dar lo mejor de ti, perdón. Sí, sí. Bueno, vas a interpretar obras de Brahms, de Fossard, de Kreisler, de Turina, por supuesto, de Prokofiev. Si después de escuchar tu música, los 5 te pidieran matrimonio, ¿con qué músico te casarías? Complicado responder eso. No sé, a mí me toca la fibra mucho Prokofiev, un compositor del siglo XX, ruso, con mucha pasión, y me gusta especialmente Prokofiev, pero vamos, cualquier compositor que toque me fascina. No, pues yo te he preguntado con cuál te casarías. Ah, pues entonces con ninguno. Están todos fallecidos, así que... ¿No te casarías con ningún músico? No. Bueno, estoy casada con un músico, ya hablando del tema. Lo que pasa es que es luthier, se ha decantado más por la lutería de instrumentos de cuerda, está especializado en arquetería. Bueno, tenemos aquí el disco de Turina, Todo Turina, que habéis grabado, recientemente ha aparecido con Juan Escalera, que te acompaña mañana también en el concierto, las sonatas de Turina, un disco doble. Escuchándolo, que me suena maravillosamente, me llama la atención por qué Turina ha estado tan relegado, siendo un músico, tú creo que lo dices, que es uno, bueno, el músico sevillano más, no se puede eso equilibrar, pero de los mejores del siglo XX. Pues en realidad no es muy comprensible, porque es un compositor muy relevante en la historia de la música española en general. Se centró mucho en divulgar la música andaluza, sobre todo. Él se fue a París a estudiar, y su influencia francesa está clara en su música, pero después se fue por los ámbitos nacionalistas y investigó mucho sobre el folclore andaluz, y es muy importante en nuestra cultura, ¿no?, musical. A mí me asombró una invitada que tuvimos al principio de esta temporada, fue Benedicte Palco, la que creó, fundó, sostiene, mantiene como puede el Festival Turina. Y nos decía que su asombro fue cuando llegó a Sevilla y preguntaba por Turina y nadie sabía dónde podía escuchar música de Turina.
Sí, ya te digo, no se suele programar, es algo incomprensible y yo creo que también es culpa de los músicos, que solemos a lo mejor prestarle más atención a la música germana o rusa o extranjera en general y no valoramos lo que tenemos aquí, ¿no? Suele pasar eso. Sí, aquí... ¿Y con los intérpretes también suele pasar eso? Ay, sí, suele pasar, sí, sí. Nos gusta mucho un nombre extranjero quizás, ¿no?, en Andalucía y, hombre, obviamente tenemos grandes músicos extranjeros en nuestra tierra y son fantásticos, pero suele prevalecer el nombre extranjero y no prestamos atención al talento que tenemos aquí, ¿no? ¿Lo notas tú en tu propia vida o en tus carnes? Pues sí, yo como cualquier otro compañero, ¿no?, que estamos aquí trabajando. Bueno, por cierto, ya que hemos hablado de este disco, se va a presentar el día 26 de abril, ¿no? El disco se ha presentado ya. Sí, pero sí. digo con concierto en el Ateneo. En el Ateneo de Sevilla sí, se presenta el 26 de abril. 26 de abril se presenta, después de la feria. Sí. Después de la feria. Bueno. ¿Por qué te gusta o por qué no te gusta tocar con orquesta? Bueno, como tú, como integrante de orquesta, no me gusta en general porque, bueno, quizás es un trabajo, entre comillas, más impersonal, porque estás dentro de un grupo muy grande, ¿no? Estás a las órdenes de un gran maestro, un director, y das menos de tu personalidad, ¿no?, de tu parte como músico, ¿no?, personal. Pero bueno, es un trabajo precioso también, por otra parte, que también imbuirse en una gran orquesta sinfónica, en ese sonido es fantástico también, por otro lado. Bueno, te lo decía porque tú empezaste muy joven con el violín, muy joven fuiste profesora ya titular con plaza, profesora de violín, y ahora has querido emprender tu carrera como solista. Sí, yo estaba estudiando en Rotterdam, en Holanda, y quise volver a trabajar. Me presenté a las oposiciones porque me gustaba la docencia y quería seguir también formándome, ¿no?, como músico a la vez que trabajaba. Y es verdad que me dediqué a la docencia, me sirvió para madurar mucho musicalmente, como persona también, por supuesto. Y en realidad no hace hasta 3 años que empecé a querer hacer cosas más ambiciosas musicalmente, ¿no? Y subirte al escenario. Sí, subirme al escenario porque en realidad es lo que hacemos, lo que más nos gusta, ¿no? Estas imágenes que estamos viendo corresponden a un ensayo, creo que en el Palau de Valencia. Sí. La soledad del intérprete, ¿no? Sí, es un gran auditorio, fantástica la acústica y bueno, nos recibieron con mucho cariño allí y fue un gusto tocar. Eso es un ensayo, no crean ustedes que están tocando ahí y que no ha ido gente. Sí, es una prueba acústica previa al ensayo. Una prueba acústica. Bueno, y también, ya que estamos diciendo que el día 26 vas a ofrecer un concierto con Juan Escalera en el Ateneo, creo que tienes otro para el día 9 de marzo en la Escuela de Ingenieros. Sí, es un concierto muy especial porque, bueno, toco acompañada por jóvenes músicos del Conservatorio Superior de Sevilla, de viento todos, y bueno, hay una cantera fabulosa, ¿no?, en Andalucía de músicos jóvenes y estoy encantada porque además es un concierto que se toca muy poco, es un concierto de Kurt Weill, sí, y es muy especial, no se suele tocar. Vamos. O sea, música contemporánea. Sí, prácticamente, sí. O por lo menos un poco no barroca. Y aquí, estas imágenes que vemos ahora, ¿estas corresponden a la grabación del disco? Este fue de nuestros primeros conciertos, Juan y yo. Sí. Sí, que empiezas a programar cosas y a buscar conciertos y este fue un concierto para grabarnos y poder tener una puesta a punto, ¿no?, sí, como dúo. ¿Y dónde fue este concierto? En la Sala María Cristina. Sí, por eso decía que si era, que no estaba escuchándolo, pero no, porque no es indudablemente la música de Turina. Vamos a escuchar un poco. Gershwin estáis tocando. Sí, compositor americano, sí. Sí. Decía lo de si grabasteis porque realmente fue en ese lugar, también en la Sala María Cristina, donde grabasteis el disco de Turina. Sí, es una sala maravillosa que hay allí en Málaga, de la Fundación Unicaja, y nos cedieron la sala para poder hacer toda la grabación del disco, que, bueno, facilita muchísimo, ¿no? Tener una sala acústicamente adecuada facilita mucho el trabajo para el disco. Sí, allí hacen una programación musical, además, pues que va haciendo afición. Sí.
Oye, hay que reconocer la generosidad, en este caso, o complicidad de Unicaja con su sala y con vosotros, porque veo que el disco también os ha colaborado con vosotros. Sí, la confianza, agradecemos muchísimo la confianza que han puesto en nosotros. Y en Sevilla no encuentras esa... porque te han dejado sin sala para... Ay. Sí, bueno, una pena porque nos hacía mucha ilusión poder presentar el disco de Turina en Sevilla, en la sala Joaquín Turina, que además también es maravillosa la sala, y se iba a hacer, pero finalmente no ha sido posible, pero bueno, lo vamos a presentar en el Ateneo de Sevilla. Que está cerca, pero era el detalle de estar en la sala Turina. Bueno, ¿qué violín vas a sacar mañana? Pues el que estoy tocando actualmente, que es un Vincenzo Panormo italiano del siglo XVIII. Y bueno, en el disco hemos grabado con dos violines diferentes, uno el mío anterior, que era de mi abuelo, y el otro es un Stradivarius, que nos cedió la Maison Rampa-Batelot de París, y que bueno, tuvimos la suerte de poder contar con el instrumento, que es todo un lujo. Aquí hay dos sonatas, bueno, el primer disco está grabado con un Stradivarius del siglo XVII, que te prestaron. Sí, me prestaron para eso, sí. Ni alquilado ni nada, sino prestado. Prestado. Fui allí a probar, a ver violines, y el señor Rampal pues me preguntó, le gustó cómo estaba tocando y se sintió muy curioso, ¿no? por lo que yo estaba haciendo, y me dijo que bueno, que nos cedía el instrumento para el trabajo que íbamos a hacer. Pero eso debería ser una grandísima alegría, ¿no? Hombre, fue una sorpresa maravillosa. ¿Y notas tú que estás tocando un violín excepcional o...? Sí, se nota muchísimo, no sé. Podemos poner el ejemplo de si un piloto corre con un Ferrari, ¿no? O con otro coche, pues hay una diferencia, claro. Pero a ver, ¿qué tiene? Para que entendamos los que no sabemos de esto, ¿qué tiene un Stradivarius para que lo que tú acabas de decir no sea como conducir un Ferrari o un 600? Pues es algo que en realidad no se sabe concretamente. Bueno, los expertos pueden explicar mejor que yo, ¿no?, la construcción de los instrumentos. Sí, pero a ti como intérprete. Yo como intérprete te facilita la ejecución muchísimo, el trabajo. O sea, la potencia sonora sobre todo se nota en salas grandes, ¿no? Que en una sala pequeña a lo mejor lo notas menos, ¿no?, la diferencia entre un instrumento y otro. Pero cuando tienes que enfrentarte a un gran piano de cola o una orquesta sinfónica en una sala grande y que tu sonido vaya por encima de todo ello, porque eres solista y tienes que sobresalir, se nota muchísimo, y de hecho todos los grandes solistas tocan con Stradivarius, claro. Entonces grabasteis y luego lo enviaste o fuiste tú a llevarlo, el violín. Tuvimos que ir, claro. Personalmente a llevar el violín, con todo el cuidado. Todo el cuidado. ¿Y en el avión qué hiciste? ¿Lo embalaste o lo llevabas tú? En el avión con su funda lo llevamos nosotros, claro. Eso ¿Lo llevas tú? Sí. A ver, ahí es en la sala Turina, esa que estás interpretando, creo, las 4 estaciones. Sí, la orquesta hispalense, sí. Aunque no te gusta escucharte. No, ciertamente no. Nos cuesta a los músicos mucho, ¿no? A veces escuchar lo que acabamos de hacer, porque, bueno, siempre piensas que lo puedes hacer mejor o... Pero siempre pensás... ¿Y esa sensación es tuya particular o es común en los músicos? Yo creo que en general es común. Sales de un concierto y hay muchos nervios, hay muchas emociones de por medio, y cuando sales no sabes en realidad cómo has salido, porque tienes una percepción muy personal, ¿no?, de tu estado interno, ¿no? A lo mejor si después te escuchas, pues dices, mira, pues ha estado mejor, ¿no? Sí. Pero la percepción es de lo podía haber hecho mejor, o la sensación que te queda es lo podía haber hecho mejor, siempre. Sí, bueno, cometemos el error quizás de poner hincapié en los errores o pequeños errores más que en los éxitos, ¿no?, del momento, que también podríamos prestar atención, mira, pues esto ha sido fantástico, este pasaje he estado inspirada por lo que sea, y siempre tendemos a lo mejor erróneamente a fijarnos más en los errores. Sí, pero si tiene el reconocimiento del público, un gran aplauso, incluso luego la crítica, que pues tampoco hay que persistir en... Totalmente de acuerdo, llevas razón, completamente, vamos. Y además lo más importante es que el público quede satisfecho y que le guste, ¿no?, obviamente. Bueno, Macarena, ¿la música qué te ha dado? Pues, qué pregunta. Pues muchísimas cosas, no sé. Yo creo que no podría vivir sin la música, aunque no tocara violín, sin la música no podría vivir. Y ya el violín forma parte de mí, como persona, ya no podría vivir sin tocar violín, creo. ¿Y tú qué le has dado a la música? Ay, pues no lo sé. Supongo que todos los músicos le damos nuestro granito, pequeño granito de arena, ¿no?, nuestra visión sobre una música, un compositor, ¿no?
Somos transmisores de lo que un compositor escribe y siempre aportamos pues nuestras emociones, nuestras vivencias, ¿no? Pero bueno, y muchas horas de trabajo, tú le has entregado a la música. Sí, también, claro. Cuando tú empezaste a tocar el violín a los 8 años, en tu grupo de amigos, amigas, serían pocos los que iban a clase regularmente y porque eso es muy disciplinado. Sí, claro. ¿Cómo te sentías? Bueno, de pequeña un poco rara, porque claro, todos los niños por la tarde pues no hacían otra cosa, o bueno, iban a otras actividades, yo iba al conservatorio y es verdad que era muy minoritario, ahora es un poco más común. Y después ya de adolescente pues ya me sentí ya más arropada porque bueno, iba a conciertos, a orquestas jóvenes, que vas con gente que se sienten como tú, que les gustan las mismas cosas que tú. Bueno. ¿Y qué experiencia te hizo tomar la decisión de voy a hacer música o quiero dedicar mi vida a la música? Pues desde pequeña en casa se ha vivido muy de cerca la música, mi abuelo era un violinista también y poco a poco cuando ves que se pueden hacer grandes cosas con un instrumento y te vas motivando, ¿no? Que te vas superando a ti misma y te va picando el gusanillo del escenario, pues dices, pues esto es lo mío, ¿no? ¿Y tocas mejor cuando estás supuestamente en un estado más de armonía, sin ninguna complicación, sin ningún problema? ¿O cuando por algo estás enfadada o contrariada? Pues sí, todas las emociones... Porque tú has dicho antes que eso se transmite al alma del violín. Sí, completamente, y al público se transmite también, ¿no? Sí, bueno, los nervios se notan muchísimo, ¿no? Si no estás calmado, pero también hay que tener ese puntito de nervio para tocar, creo, hay que tener esa energía, ¿no? El violín con el que empezaste, me has dicho que vas a tocar con un violín del siglo XVIII, el tuyo, ese que restauraste, pero tú empezaste con el de tu abuelo. Es una historia curiosa porque empecé con... Él tenía 2 violines. Bueno, su abuelo, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Amadeo López. Amadeo López. Y era primer violín de la Orquesta Bética. Sí, concertino de la Orquesta Concertino, Bética. que es como se dice bien. Bueno, ¿y qué? Cuéntanos con el violín de tu abuelo. Bueno, él tenía 2 violines, teníamos de él 2 violines. Uno era alemán, que es con el que yo empecé a tocar, y otro estaba muy roto, lo tenemos arrumbado en un armario y no le prestamos atención porque estaba destrozado. Y se ha llevado ahí muchísimos años, hasta que, bueno, hace pocos años, casualidades de la vida, que bueno, como mi marido es experto en instrumentos, pues se dio cuenta que era un violín interesante y nos dio por arreglarlo. Era una reparación muy cara, era arriesgado también porque tampoco sabes cómo va a sonar un instrumento, ¿no? Después de tantos años y tan estropeado, y resultó ser un gran instrumento, una joyita, un violín italiano. Lo llevamos a expertos en París, en Londres y nos alegramos muchísimo de arreglarlo, y lo teníamos ahí en un ropero pensando que no era nada. Un valensano, ¿no? Sí, un valensano. Porque los violines tienen su nombre propio. Un Stradivarius, un Pancor, ¿cómo has dicho? Panormo, Panormo, y que es el que vas a tocar mañana. Sí. Y el valensano. ¿Y el del abuelo cuándo lo tocas ahora o no lo tocas? Lo tengo en casa, que estoy encantada con él, pero bueno, ahora por necesidades sonoras pues prefiero tocar con el Panormo actual. Sí. Y la entrada en la música, bueno, ya en tu casa estaba la presencia del abuelo, el violín arramblado, pero ¿crees que las escuelas fomentan la curiosidad, al menos a través, no sé, de la flauta, que es lo que tocan los... ¿La flauta echa más gente para atrás o induce a la música? Pues, hombre, se echa en falta que crear afición, porque hay muchos conservatorios que están estupendos, ¿no? Esa gran red de conservatorios que tenemos en Andalucía, pero se echa en falta que los alumnos le cojan el gusto tanto en la escuela o en los conservatorios, le coja el gusto a ir a escuchar música, a descubrir algo que no conocen, ¿no? Y es una pena, ¿verdad? Bueno, tú has empezado ahora con mucho arrojo esta carrera que quieres hacer como música, como intérprete, como violinista. ¿Y te ha pasado por la cabeza tener que buscarte la vida fuera de aquí, o desde aquí puedes proyectar tu carrera? Pues me refiero a Andalucía, Sevilla, España. Se me ha pasado muchas veces por la cabeza, sí. Además creo que un músico tiene que tener desde muy joven la mente abierta a, si lo necesitas, irte a donde fuera, donde necesites, porque es una profesión universal que además en España no está tan bien considerada, o no tenemos tantas oportunidades como en otros países, ¿no? Que se respeta muchísimo más al músico, hay más instituciones musicales, hay más afición, la gente
en Alemania va a los conciertos como, bueno, como puede ir al fútbol, ¿no? Y ahí en España cuesta. Pero de momento no. De momento no. ¿Y cómo te lo estás organizando? Porque yo sé que tú estás buscando los conciertos, preparando programas, que estás muy entusiasmada por otra parte, pero sola. Sí, me decidí a esta aventura, ¿no?, de hacer proyectos de este tipo, porque bueno, somos músicos, aunque soy docente, pero primero soy músico, ¿no?, y sentía esa necesidad de dar de mí, y estoy sola, obviamente, es mucho trabajo, no solo tocar violín, sino aprender poco a poco cómo funciona el mundo de la gestión cultural, tratar con muchas personas, el ordenador, mil cosas. Terrible, la verdad. Pero dispuesta a seguir adelante, ¿no? Sí, con energía y ganas. Y sí, todo sí. eso hay que hacerlo para mañana y en otros conciertos llegar el momento, salir y ofrecer tu trabajo, tu virtuosismo, ¿no? Porque ese es el momento crucial, es ese. Sí, al final, todo el día preparando muchas cosas, y al final el momento importante es el escenario, ¿no? Y que es muy duro, obviamente, y que hay que estar muy centrado y muy bien preparado. Pues se incorpora con nosotros Charo Gutiérrez, Macarena Martínez. Hola, ¿qué tal? Quédate con su nombre porque dará que hablar. Ya me he quedado con su nombre porque he estado siguiendo los vídeos que hemos visto y son maravillosos. Muchas gracias. Bueno, Macarena, vamos a conocerte un poquito más con un cuestionario musical, se puede decir, bueno. Más o menos, romántico, de todo. Bueno, vamos a ver, preparado, ¿no? Respuesta corta, Macarena. Lo intentaré. ¿Tocar el violín es lo mejor que sabe hacer? No creo, yo creo que las personas hacemos mejor las cosas que nos salen de forma innata, ¿no? Y tocar el violín es algo de muchos años de aprendizaje, creo. ¿En el mundo de la música clásica hay machismo? Desgraciadamente sí la hay y se nota. ¿Qué cuerda hay que tocar al ser humano para que espabiles, Macarena? Pues quizá la necesidad de algo, ¿no? Que desarrolla tu creatividad, ¿no? Tu imaginación, tu inteligencia, ¿no? Para conseguir lo que crees que necesitas en ese momento. ¿Prefiere tener amor o tener trabajo? Amor. Para una cita romántica, ¿qué música puede ayudar a subir el clímax? Tchaikovsky, sí. Sí, creo que ha salido en otra ocasión. Sí. Y puro romanticismo, Tchaikovsky. Y para superar una frustración, un estado de desánimo, ¿qué música? Mozart, ¿no? Por su alegría, su vivacidad, ¿no? ¿Qué música le pondría al momento actual que estamos viviendo? Quizá la música de Franz Schubert, porque es un músico muy entrañable, me transmite mucha paz, no sé, esas melodías tan maravillosas que tiene. Y en este momento que ya le ha puesto música, ¿quién sería para usted una persona cuerda en este país? Con vibrato. Pues yo creo que cualquier persona que se refugie en la cultura, en las artes. ¿La persona que más ha influido en su vida? Es imposible que responda a esa pregunta, creo, porque bueno, toda mi familia, mis profesores, tanta gente que no puedo contestarla. ¿Y a qué hemos venido al mundo, Macarena? Supongo que a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Macarena, El Principito es un libro que te ha dejado huella. Es un libro, como todos conocemos, de 1943, de Saint-Exupéry. ¿Por qué esta obra? ¿Por qué te quedas con esta obra? Bueno, es difícil elegir un libro favorito, pero bueno, creo que todos hemos leído este libro en la infancia, ¿no? Y parece muy simple, pero en realidad es un libro muy filosófico que habla de la vida y que incluso de adulto puedes releerlo y sacarle otro jugo, ¿no? Y enseñanzas y puede ayudar, dependiendo, ¿no? En el momento de tu vida. Y una película romántica también, situada en un contexto histórico muy determinado, El gato pardo. Te atrae especialmente este film. ¿Por qué te quedas con esta película de Visconti? Bueno, a mí Visconti es un director que me encanta y no sé, es una película muy completa. Habla de historia, de una situación social del momento, de cambio. Es una película bellísima, la música de Nino Rota, fantástico músico, y bueno, pues las historias interpersonales de amor también, es fantástica. Lo tiene todo, porque hay que ver también cómo son los actores, ¿eh? Marlán Castera. Y aunque se vea cómo ha evolucionado, porque la guerra que hacen, aquello está claro. ya muy superado, ¿no? Pero llega. Bueno, y el mar.
o por lo menos el mar que pintaba William Turner. Te quedas con este pintor, con el tema del mar. Nosotros hemos elegido ese cuadro, que es el Ulises burlando a Polifemo. ¿Por qué te quedas con este pintor británico? Bueno, como podría haber elegido a tantos, ¿no? Pero, no sé, me transmite misterio, aventura. La luz, el tratamiento de luz me parece apasionante y se fijaba mucho en la naturaleza, en el mar, en las catástrofes, en el fuego, y a mí me inspira eso, aventura, ¿no? Pintor romántico, por otro lado, también. Sí. William Turner. Bueno, y vamos con la música. Me imagino que habrá sido un auténtico dilema tener que elegir una música. En este caso te quedas con Beethoven, con música para cuarteto de cuerda. ¿Por qué? Bueno, a mí el sonido del cuarteto de cuerda para mí es lo más excelso que hay en música en general. Me ha sido difícil realmente elegir una pieza. He elegido esta pues porque bueno, Beethoven es uno de los grandes compositores en general y para el cuarteto de cuerda pues tiene una producción ingente y tiene una sonoridad, no sé, a mí me atrapa el sonido de los 4 instrumentos de cuerda sonando afinados, ese sonido a madera, a cuerda, empastados, a mí me fascina. Bueno, los cuartetos de Beethoven, ¿los has tocado? Bueno, todos, pero algunos habrás tocado, Algunos, ¿no? sí. ¿Y te gustaría tenerlos en tu repertorio? Hombre, sería, creo que lo mejor para mí, lo mejor que yo podría hacer es tocar en un cuarteto de cuerda estable y buen cuarteto de cuerda, claro, que es complicado, porque es una formación difícil de conseguir que llegue, ¿no?, a algún sitio. ¿Y más los de Beethoven que los de Sostakovich? A mí personalmente sí me gusta más Beethoven, pero bueno, a lo mejor en algún momento te puede apetecer más Sostakovich. Hay preciosos también. Claro. Bueno, sí, ¿y qué te fascina de Granada? Porque ha elegido esa ciudad. Hombre, es una ciudad muy cercana a mí, ¿no?, como andaluza, y es una ciudad única, que voy a decir yo de Granada, que no hayan dicho otros antes, ¿no? ¿Pero por qué a ti? Pues me parece muy romántica, te transporta a otras épocas y es muy exótica también a la vez que cercana, ¿no? Y es muy entrañable, sí. Pues Macarena es romántica. Ha salido la palabra romántica ya varias veces. Y miren qué día, además. Bueno, vamos a ver cómo has quedado. En las fotos estás guapísima, en todas las fotos que se han ido pasando, pero vamos a ver cómo has quedado en nuestro fotomatón. A ver cómo has quedado. Ayer me llegó un libro, tú has dicho una cosa muy bonita, no sé cómo ha dicho lo de las personas que estén interesadas por la cultura, ha respondido. ¿Persona cuerda? Una persona cuerda, una persona en este país. Ayer me llegó un libro precioso de un compañero, Javier Lostalé, que era director del Ojo Crítico, el programa mítico de Radio Nacional de España de Cultura, y podemos leer un poema a 2 voces. Si hubiera traído el violín... 2 voces. Sí, ¿tú te atreves? Claro. Venga, pues mira, vamos a ver, mira, vamos a leerlo, cada uno hace una estrofa. Venga. Y lo vamos a hacer. La próxima vez se traerá el violín Macarena y lo haremos. Y lo acompañará. ¿Vale? Es de Javier Lostalé, el libro salió ayer, Cielo se llama, y lo vamos a leer. Vale. Mira, dice así: quien ama. Quien ama cruza la frontera con un único paisaje dentro. Quien ama dobla la velocidad de su pensamiento para que alguien respire a través del pulmón de su memoria. Quien ama se queda sin pulso ante quien no viene hoy, aunque su horizonte sea mañana. Quien ama se adelanta siempre con su mirar de ciego. Quien ama tirita de tanto no saber lo que es su única fe. Quien ama arde sin calendario en todas las estaciones. Quien ama asciende tan alto que ya no encuentra su lugar fuera de lo amado. Bonito. No, sigue un poco, pasa, terminemos bien. Perdón. He cortado, venga, va. Como te era improvisado. Claro. Termina. Quien ama despierto entra en un sueño del que no quiere volver a despertar. Quien ama sin nunca haber sido amado, escribe ahora este poema en el que se va borrando mientras su escritura no deja de sangrar. ¿Te ha gustado? Precioso. Pues esto con música de tu violín ya... El día completo. Bueno, gracias, mucha suerte mañana, muchos éxitos y en los próximos conciertos que vas a tener. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Para mí también, muchas gracias. Gracias, Macarena, mucha suerte. Bueno, nosotros nos despedimos aquí. Ya saben que pueden volver a ver este programa esta noche a las 11:15.
aquí mismo en Andalucía Televisión. Están viendo ustedes y nos despedimos con las imágenes de nuestra invitada, interpretando en este caso a Gershwin, creo que Porgy y Bess, ¿no? Porgy and Bess. Y amen todo lo que puedan. Bueno, eso.